Vamos a hablar brevemente de lo que es la neuromecánica cervical y del test de flexión cráneo-cervical y del test del minuto de Grimer. ¿Ya? El test de flexión cráneo-cervical, ¿lo conocen? ¿No? Este es un test que se utiliza para evaluar la función de la musculatura cervical a bajos niveles de intensidad, pero con una escala progresiva a través de un biofeedback, que es un aparato que se llama stabilizer, que en el fondo es como un esfingomanómetro que se utiliza para cuantificar la capacidad que tiene el paciente de rectificar la columna cervical. Esto que tenemos acá, el stabilizer. ¿Ya? Es un cojín que lo inflamos, ¿no es cierto? Lo llenamos de aire hasta 20 milímetros de mercurio, le solicitamos al sujeto que realice unos 3 movimientos de flexión cervical, cosa que el aparato quede calibrado y que cuando el paciente esté en reposo tenga esa graduación de 20 milímetros. Y posteriormente le vamos a solicitar al sujeto que haga una flexión cráneo-cervical, llevando el mentón contra el cuello, y de esa manera, rectificando la columna cervical, vamos a permitirle que vaya observando y que avance en presión entre 22, 24, 26, 28 y hasta 30 milímetros de mercurio en la evaluación cervical. Debería sostener 10 segundos en cada nivel de presión y lograr los 5 estadios de manera normal, sin cambio en la presión, o sea, debería mantener la aguja fija. Si se observa que no es capaz de hacerlo o no lo mantiene por el tiempo solicitado o realiza algún movimiento que no corresponde o un exceso de presión de la musculatura cervical, el test se suspende. Entonces colocamos esta almohadita debajo del cuello, le pedimos al paciente, obviamente tiene que quedar en una posición cómoda, regula el biofeedback y después de eso puede ir observando cuál es el avance. Entonces se supone que hay una equivalencia entre el nivel de presión del biofeedback respecto de lo que debería ser la electromiografía y el ROM de la columna cervical, de tal manera que a medida que el paciente realiza más presión contra el biofeedback, debería tener mayor reclutamiento de la musculatura cervical anterior, que es principalmente el largo del cuello, pero este trabaja en co-contracción con el multífido, ¿ya? El largo del cuello y el largo de la cabeza. El escaleno y el esternocleido deberían mantenerse pacíficos, quiere decir que no deberían producir actividad eléctrica durante el test. Entonces nosotros deberíamos evaluar de manera selectiva el comportamiento de los flexores cervicales profundos. Eso significa que el paciente, cuando uno lo ve, no debería apretar el cuello ni tensar la región anterior, debería hacerlo de forma tranquila, ¿ya? Entonces aquí tenemos la electromiografía que representa el comportamiento de la musculatura cervical flexora profunda en sujetos que son asintomáticos y con dolor cervical. Aquí tenemos los dos escenarios. Déjame ver este gráfico qué significa. Bueno, aquí tenemos el esternocleido, el escaleno. Y estos son los flexores, el flexores cervicales y el flexores cráneo-cervicales. Ahí tenemos distintos movimientos: flexión cervical, flexión cráneo-cervical, CM cierre mandibular, apertura mandibular, rotación izquierda, rotación derecha. Entonces, lo que deberíamos... Siguiendo. No quiero que se abra. Bien, esto es lo que deberíamos observar en un sujeto asintomático durante la ejecución del test. O sea, debería contraer esta parte de la musculatura y no el resto. Bien, el test de evaluación de la cabeza propuesta por